Buenas, vamos a dar un momentico. Buenas tardes. Gracias. Vamos a dar un momentico que se unan de prousuario. Váyanse poniéndose cómodos. Gracias. Hay que ponerse bonito para hablar de temas serios. Gracias. Ya se está uniendo, denme un segundito. Hola, Hola Sara, ¿cómo estás? bien, un placer, encantadísima. Igualmente para mí, el gusto es mío, sin dudas. Un placer, un placer. Bueno, ya tenemos, se han unido suficientes personas. Vamos a de una vez aprovechar el tiempo, como tenemos una sola hora. Eh, Quisiera primero que te presentes para que esta comunidad te conozca. Claro, pues muchísimas gracias Sara, de verdad que para mí es un gusto compartir contigo en la tarde de hoy. Para quienes no me conocen, soy Juliana Ramón Martínez, la directora de la Oficina de Servicios y Protección a los Usuarios de la Superintendencia de Bancos. Y bueno, nada, estoy muy contenta de que vamos a poder dar a conocer un poquito más de lo que hacemos en ProUsuario con mucho corazón. Excelente. Entonces, antes de entrar en el tema que vamos a hablar hoy, que son hábitos para evitar el sobreendeudamiento, quisiera que nos cuentes qué es ProUsuario. Buenísimo, pues te cuento, Sara, que ProUsuario es la Oficina de Servicios y Protección de la Superintendencia de Bancos, es una dependencia de la Superintendencia de Bancos que fue creada por una resolución de la Junta Monetaria para escuchar, orientar y respaldar a los usuarios de los servicios financieros. Como tu comunidad es verdad, ya está bastante informada sobre lo que es el sector financiero y sin dudas para ellos este es un sector de interés, pues es un poquito más fácil contextualizar quizás con lo que trabaja ProUsuario. Y ahí destacar que nuestra misión es precisamente garantizar la protección de los derechos de los usuarios mientras impulsamos el establecimiento de relaciones armónicas y equitativas con los proveedores de servicios, que en este caso son todas las entidades de intermediación financiera que supervisa la Superintendencia de Bancos. Ahí no caen las financieras ni el préstamo que nos da el familiar o el vecino, sino precisamente aquellas que están dispuestas y habilitadas conforme a los términos de la ley monetaria y financiera y que entonces están supervisadas por la Super. Y les doy ejemplos: los bancos múltiples, las asociaciones de ahorro y préstamo, los bancos de ahorro y crédito, las corporaciones de crédito y las entidades mixtas, que son tanto de capital público y privado, que tenemos algunas en el sistema. En total son unas 49 y en nuestras páginas web, en nuestras redes, luego les cuento cómo pueden validar cuáles son y validar realmente si están contratando con una entidad que está supervisada por la Superintendencia de Bancos. ¿Y qué servicios ofrecen concretamente para el público? El servicio quizás más emblemático, Sara, es el de las reclamaciones. Una vez el usuario estima que se le ha vulnerado el derecho o que no ha recibido de manera adecuada el servicio, pues puede acceder primero a su entidad, porque así es que se prevé en el reglamento de protección al usuario, va primero a la entidad, pone su reclamación, la entidad tiene esa Anoten, anoten. obligación de recibirla
y responderle. Si no le responde en un plazo de 30 días, por lo general, aunque hay algunas excepciones, o no está conforme con la respuesta, el usuario entonces puede venir aquí a ProUsuario. Y ahí nosotros revisamos lo que hizo la entidad y tenemos la facultad de instruirle a la entidad que corrija la situación. Aparte de las reclamaciones, de este ProUsuario nosotros también recibimos quejas y denuncias de situaciones que los usuarios identifiquen, que entiendan que son prácticas que no están correctas por parte de las entidades y que entienden que deben de ser puestos en conocimiento de la Superintendencia de Bancos. Y también damos los servicios de consulta financiera, que es un servicio de mucha utilidad para los usuarios, porque a través de él pueden consultar los balances que tengan en sus productos, cuáles han sido movimientos específicos que han tenido de una fecha u otra. Y les pongo también otro ejemplo práctico. En el caso de un fallecimiento de un familiar, por ejemplo, de un padre o de una madre, el usuario puede venir a ProUsuario y solicitar, claro, el usuario siendo el heredero, el hijo, la persona bien identificado, claro, con un interés legítimo para acceder a estas informaciones evidentemente sensibles, y pues desde ProUsuario compilamos esa información y se la ponemos a disposición del usuario. Finalmente, destacar que hay muchas personas que a veces se sorprenden con esa información. ProUsuario también, a través de la superintendencia, consolida una especie de buró de crédito. Es una consulta crediticia donde los usuarios también pueden ver cómo están pues reflejados sus compromisos financieros en las entidades. Y esa es una consulta completamente, se solicita, es completamente gratuita, como todos los servicios que otorgamos desde ProUsuario, y están a la disponibilidad de todos los dominicanos y las dominicanas. Finalmente, tenemos ese brazo de educación, por eso nos encantan estos encuentros como el tuyo, en los que estamos continuamente generando contenido para darle herramientas oportunas, prácticas, para que los usuarios, bueno, pues pasen a ser usuarios empoderados de sus finanzas. ¿Y cuáles son las vías para que nos atiendan como usuarios? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, Sara, nosotros nos enorgullece muchísimo que desde el inicio de la gestión, de esta gestión que arrancamos en agosto del año pasado, pues hemos estado trabajando arduamente para ampliar nuestros canales de acceso. Nuestra meta es llegarle a la mayor cantidad de usuarios, que todo el mundo que tenga una cuenta bancaria, que tenga un producto bancario, pues sepa de la existencia de ProUsuario y que además lo incorpore en su actividad natural, como parte de la dinámica con la que se desenvuelve siempre en su entorno financiero, que vean a ProUsuario como ese aliado. Y en ese tenor, en adición a las oficinas presenciales que tenemos en Santiago y en Santo Domingo, hemos habilitado un centro de contacto especializado para los casos de ProUsuario, que tiene un código corto, *778, libre de todo cargos desde cualquier móvil o desde los números fijos al 809-731-3535. También tenemos la disponibilidad de nuestro portal web www.prousuario.gov.do, donde se consolidan todas nuestras informaciones y lo que estamos pues de manera rutinaria subiendo ahí a esa plataforma. También tenemos la disponibilidad de un chat en línea a través de ese portal en el que los usuarios pueden externar sus inquietudes y recibir orientación. Las reclamaciones se reciben de manera presencial, que he visto ahí que están preguntándonos un poquito sobre cómo presentan esas reclamaciones, y también a través de escribiéndonos al contacto@prousuario.gov.do, que es un correo de contacto que tenemos para recibirles a todos ustedes. O sea que, bueno, y redes sociales. Yo creo que también ese es un medio. Están muy activas y responden también. Hemos apostado muchísimo a incorporarnos dentro de la conversación. Sentimos que, bueno, las personas han realmente desarrollado una preferencia y una habituidad en las redes, y en ese sentido, pues ProUsuario también quiere estar en el medio, quiere estar ahí. Síganlos, ahí les dejé el usuario para que estén al día, no solamente cuando tengan una reclamación, sino también para estar al día con las informaciones. Así es, ayúdenos a crecer esta comunidad. ¿Cuáles son los derechos
que tenemos como usuarios. A mí me encanta hablar de los derechos de los usuarios porque siento que es la mejor forma de empoderar. Cuando las personas saben Excelente. lo que tienen y lo que pueden exigir, entonces ahí es que realmente como que sienten que tienen el toro por los cuernos, ¿verdad? Y saben cómo pues pueden manejarse en una situación dada. Y en ese tenor nos gusta resumir los derechos de los usuarios de la siguiente forma. Lo primero, que el usuario tiene derecho a información. Como usuarios de los servicios financieros, tenemos que tener presentes siempre de que tenemos que tener información clara, completa y oportuna sobre el funcionamiento completo de nuestro producto. No solamente qué implica abrirlos, sino qué pasa durante la vida de ese producto y cuáles son los impactos a los que me enfrento al momento de cerrarlo. Como usuario, tenemos que estar en la mejor disposición de poder comparar entre entidades y de realmente sentirnos que entendemos a cabalidad qué es lo que estamos contratando. Entonces, ese derecho, que es un deber para las entidades, pero es un derecho para los usuarios, de transparencia, de información, es vital. Y sin dudas es quizás el primer paso que debemos de dar como usuarios para Y ahí yo iniciar. quisiera hacer un paréntesis. En la medida en que uno como consumidor lee, o sea, porque a veces la entidad te entrega la información, dice todo clarito, pero las personas no leen lo que hay detrás de un compromiso o de un contrato o de un producto. Y entonces ahí empieza el problema. O sea, esa parte de esas letras chiquitas, nosotros hacer nuestra parte y leer antes de firmar, puede hacer el cambio en una situación que luego nos lleve a reclamar. Así es, Sara, y te pongo un ejemplo práctico. Nosotros, pues, dándole mucha importancia a las redes, como te decía hace un minuto, levantamos con cierta recurrencia ese sentimiento negativo de cuando las personas, Sí. luego de un gran esfuerzo, logran poder saldar de manera anticipada un préstamo. Y bueno, me Sí. entró una brisita y yo voy a saldar este préstamo de este carro que me compré. Y cuando me acerco a la entidad, es que caigo en cuenta, hombre, me aplica una penalidad por saldo anticipado. Sí. Y es verdad que es como a veces difícil entender, eso responde a, bueno, a prácticas de mercado y a una lógica financiera detrás del cálculo que hace la entidad, pero como usuarios, sin dudas, es un impacto difícil, porque uno lo que siente es que estoy anticipándome a cumplir, estoy haciendo algo incluso mejor de lo que se supone que debería de estar haciendo. ¿Cómo que me Sí. aplica una penalidad? Y sin embargo, Sara, ahí lo realmente triste es que como usuario nos demos cuenta en ese momento, justo cuando logramos decir cambiar un poquito nuestro panorama financiero y decidir, bueno, voy a saldar esta deuda. Lo que hubiese sido ideal es que como usuarios supiéramos de la existencia de esa penalidad y que lo hubiésemos podido contemplar dentro de nuestro análisis y decir, voy a saldar porque como quiera me sale mejor, o voy a saldar porque conseguí una mejor oferta con otra entidad y aún contemplando el impacto que me genera esa penalidad anticipada, sigo ganando, ¿verdad? Si me voy con esta oferta. Entonces estoy plenamente de acuerdo contigo que cuando hablamos de los derechos y los deberes como que siempre van Van de jugando la ahí, mano. van bailando un Sí. merengue apamichao, como decimos, ¿verdad? Entonces, siempre se combinan. Ese deber de información que tiene la entidad es un derecho de información que tiene el usuario. Y a la misma vez se concatena con esa obligación que nosotros tenemos de empoderarnos. A nosotros nos gusta tratar de incentivar ese sentimiento de que el usuario no es una víctima. El usuario es empoderado, el usuario sabe, lee, Claro. claro, sin descartarle las obligaciones a las entidades, porque créannos que apretamos las tuercas y que como ente supervisor, cuando tenemos que estar ahí y reiterar las obligaciones de las entidades, precisamente para eso estamos, como órgano de apoyo a los usuarios. Pero también entendemos que contribuimos a la construcción de un mejor entorno financiero cuando apoderamos a los usuarios de sus decisiones, cuando le decimos, hombre, al superintendente Fernández tiene un símil que a mí me encanta, que él dice mucho cuando él habla de los productos financieros y dice que son como nuestros hijos, tienen nuestro nombre, nuestro dinero y nuestra reputación, que tú no lo vas a dejar por ahí solo a nuestros hijos. Los Abandonado. productos bancarios son iguales, tienen todo lo nuestro, ahí tenemos que darle cuidado, tenemos que asegurarnos de que los conocemos, de que hablamos con ellos, de que les damos ese cariño, y es como esa idea que queremos promover de que el usuario
no está ahí, simplemente no sé, no me dijeron, no lo vi y ahora, sino que sí sé, pregunté, indagué, no estuve conforme y me fui a otro banco, por ejemplo. Esa es una Claro. opción válida que tenemos como usuarios. Entonces, ese primer derecho, porque estamos hablando de los Ay, ay, derechos, ay. que es el de información, yo creo que también luego tenemos que hablar del derecho de acceso. Como usuarios del servicio financiero, todos tenemos derecho a acceder a los servicios que prestan las entidades de intermediación en ausencia de discriminación. Eso no implica que no haya algunos espacios específicos en que por políticas, por disposiciones normativas, a algunas personas se les restrinja el acceso al sistema financiero, pero de manera generalizada, todos tenemos derecho a acceder a los servicios bancarios sin discriminación, ni por sexo, ni por raza, ni por preferencia política o sexual o por discapacidad, por todo lo que se nos ocurra que pudiese generarnos una discriminación. Otro derecho muy importante es el derecho a reclamar. Tenemos derecho a exigir que se nos repare la situación que entendemos que nos está afectando. Cuando entendemos que el servicio no nos fue prestado de manera adecuada o que se nos vulneró un derecho en específico, esa reclamación va porque va. Gratis, no nos pueden pedir nada por ella. Y la entidad tiene esa obligación de recibirla y responderla con celeridad, cumpliendo con los plazos. Y finalmente, el usuario también tiene derecho a recibir protección de las autoridades, que para eso está ProUsuario, y orientación, tanto de las entidades de intermediación financiera como de la Superintendencia de Bancos. La idea es que el usuario cuente con herramientas suficientes para primero conocer sus necesidades y luego entonces decidir de manera independiente, informada, y que con eso nosotros estamos seguros pues que se garantiza una relación más armónica entre los usuarios y las entidades. Bueno, y del otro lado, ¿cuáles serían? O sea, ya hablamos por encimita de los deberes, pero ¿cuáles deberes tendríamos como usuarios? Como te decía, Sara, los deberes y los derechos siempre son como las dos caras de una moneda. Entonces, a veces cuando hablamos de los derechos sentimos que vamos hablando de los deberes, pero a mí me gusta resumirlos de la forma siguiente. El primer derecho que tenemos como usuario es que tenemos que cumplir con lo pactado. Y eso implica a veces, por ejemplo, pagar a tiempo Claro. nuestros créditos, estar al día, utilizar el producto en la forma acordada para fines legítimos, evidentemente. Otro derecho, otro deber que tenemos también como usuario es contratar con entidades supervisadas, todo lo que tenga que ver con temas de intermediación, porque recordemos que es esa actividad de tomar prestado del público para prestar a un tercero está reservado por ley a unos tipos de compañías que son las que supervisa la superintendencia que les comenté al inicio del live. Y pues precisamente con esas Y que para quedan uno vagos. poder tener ese Correcto. respaldo, si Así algo no es. sale bien. Entonces, ese es un deber del usuario también. Tú misma comentabas un deber hace unos minutos cuando les decía, lean, tenemos que leer. Claro. Claro que sí, eso es un deber del usuario. Informarnos, preguntarnos, ser curiosos, asegurarnos que tenemos todas las informaciones necesarias. Si tenemos que solicitar más información, eso es un deber también nuestro. Y pues finalmente también yo creo que un deber importante que tenemos que resaltar es que el usuario está en el compromiso de presentar informaciones verdaderas. Poder velar por la integridad del sistema es importante. Y a las entidades de intermediación financiera pues les recae esa obligación también a veces de ser un poco de detectives, ¿verdad? Y de trabajar todos esos temas de debida diligencia, de conocer a sus clientes, de garantizar que lo que pase por el sistema es realmente legítimo y que cumple con los protocolos, con las políticas y con las normativas. Entonces, ahí yo creo que resumimos bastante bien cómo podemos, claro, cómo ver los temas de los deberes y lo que es realmente importante de cara a los deberes para los usuarios es que en la medida en la que conocemos y cumplimos con nuestros deberes, siempre vamos a estar en una mejor disposición de proteger y de defender nuestros derechos. No que sean excluyentes, pero a veces nos preguntamos, ¿y por qué la entidad no me baja la tasa? ¿Y por qué la entidad no me trata mejor? Y respondámonos primero la pregunta, ¿estoy al día? ¿He pagado mi préstamo o sea, si uno adecuadamente? No cumple su parte, pierde ese poder de acción. Así es. Entonces, es como una calle de doble vía en la que el usuario pues tiene que estar bien consciente de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cumplir con sus deberes y exigir que se les respeten sus derechos.
Entonces, ustedes están como una especie de árbitro entre uno como usuario y las entidades. Y desde esa posición, ¿qué recomendación práctica nos pudieras dar para tener una relación más saludable con las entidades financieras que siempre necesitamos? Sí, así es. Yo siempre empiezo, ¿verdad? Mirándome en el espejo. Y yo creo que lo Ujú, primero para tener una relación sana, no solo con una entidad, con quien sea, ujú, con una otra persona. persona, primero es Ajá, conocerse. Cuando tú vas a una entidad por primera vez, lo primero que tienes que tener claro también es qué necesitas. Muchas veces excelente. nosotros hemos recibido reclamaciones y acompañamos y damos orientaciones a usuarios que vienen y me dicen, oye, me tengo un problema con esta cuenta corriente y de una vez hacemos pausa y le decimos, pero espérate. Tu perfil, lo que me estás describiendo, ¿qué haces? ¿Por qué tú tienes una cuenta corriente? ¿Qué tú haces con una cuenta corriente? ¿Tú firmas cheques? ¿Tú emites algo? No, simplemente llegué, me dejé que me vendieran esto, es una cuenta, Sí. es un tipo de cuenta que es muchísimo más cara, que tiene otras implicaciones. Entonces, lo primero es conocerse. Quiero comprar un carro nuevo, voy a tomar un préstamo. Bueno, pero ¿qué tanto te impacta tomar un préstamo? Quizás, en vez de pensar en un préstamo, piensa en un producto de ahorro. Aplaza un poco esa decisión, pero ve sumando un poquito tu dinero. Utiliza inteligentemente los instrumentos financieros que están a tu disposición para que generes un mejor rendimiento y entonces estás en una mejor condición para lograr ese objetivo. Entonces, la primera recomendación siempre empieza a lo interno, conocerse. El usuario tiene que informarse, educarse, entender qué es lo que necesita y entonces luego salir. ¿Salir a qué? A comparar, a Y hay, elegir de exacto. manera, elige que tú elijas tu entidad y no que la entidad te elija a ti. Entonces, que puedas ir, comparar. Yo creo que eso siempre es una forma de iniciar con Y un eso buen hace pie. mucha falta porque muchas veces elegimos un banco y trabajamos en automático y nos negamos a conocer todas las opciones que hay actualmente en el mercado. Siempre invito a eso mismo, a que la persona se empape de qué hay en el momento preciso para uno tener opciones y no pensar en eso como que es algo hereditario, algo fijo, o sea, tú necesitas irte moviendo con los tiempos e ir aprovechando opciones. Así es. Y bueno, finalmente, Sara, lo acabamos de tocar ese punto, conocer Ujú. tus derechos y tus deberes, sin dudas, te Excelente. da como un paso adelante, te pone en ventaja, porque el que llega y desconoce que tiene derecho a exigir, a reclamar, a que sabe que tiene que haber recibido informaciones específicas, por ejemplo, esta sentencia que ha salido en esta semana, que ha generado Sí, muchos revuelos, si el usuario estuviese claro de que desde el primer día los cargos que no son autorizados por el usuario no les son posibles de ser cobrados, pues esta noticia no le hubiese no generado mucho causa impacto. revuelo. Correcto. Ujú. Entonces es una cuestión de conocer sus derechos, conocer sus deberes, elegir y conocerse uno. Creo que esas son como Excelente. las tres sugerencias. Entonces, aquí preguntaron que cómo, que si quiere poner una denuncia, ya pusimos las vías, puedes darle hacia atrás a los comentarios y además pueden seguir por usuario en las redes y ahí lo van a llevar directo a los enlaces. Eh, ¿Cómo uno consulta? O sea, ya una vez que se hace una reclamación, ¿cómo sabemos el estatus de esa reclamación? Mira, pues de manera muy interesante, nosotros tenemos ya disponible en nuestra página web una posibilidad de autoconsulta, o sea que puedes entrar a Excelente. www.prousuario.gov.do y con tu número de cédula o el número de la reclamación o lo que el servicio, ese número que te asignamos cuando solicitas el servicio, con eso puedes ver el estatus. Igual están disponibles nuestras vías de canal de contacto a través de nuestro centro de contacto, los números de teléfono que gentilmente Sara pues ya les anotó por ahí Sí. y puede visitarnos en nuestras oficinas, pero sin duda la mayor comodidad la va a encontrar pues ya con esa posibilidad de autoservicio que tenemos en la web. Y tenemos otros servicios muy interesantes en la web que permiten que los usuarios puedan revisar de manera independiente y ahí te cuento, Sara, que tenemos la facilidad de revisar si tienes ahorros abandonados
o en cuentas inactivas dentro del Que sistema. eso pasa mucho. Así es, o sea que puedes ver simplemente con una consulta con tu cédula, también puedes validar con una consulta a través de tu cédula si tienes ahorros en una entidad que está en un proceso de liquidación, o sea, de esas entidades financieras viejas que ya no existen y que la superintendencia de bancos pues queda encargada de ir vendiendo y de ir liquidando ese patrimonio para saldar las deudas con los depositantes de esas entidades. Eso también está disponible ahí en nuestra página web. O sea que entren, curiosen un Entren y poco. consulten a ver si tienen un dinerito por ahí. Correcto, son pues herramientas que tienen para ustedes, sin dudas. Y una pregunta, algo que siempre la gente se queja, ¿por qué el banco me cobra al realizar una transferencia? Ese punto 15 que muchas veces molesta tanto al usuario. Sí, si tuviéramos nosotros, vamos a decir, no voy a decir que me den dinero para ProUsuario, pero si ProUsuario tuviera un Un seguidor, peso. un follower, que es lo que nosotros, ¿verdad? Ahora estamos coleccionando, que es crecer esta gran comunidad. Si tuviéramos un seguidor adicional por cada vez que nos preguntan, fuéramos una comunidad muchísimo más grande. La verdad es que ese punto 15, que realmente no es una comisión bancaria, es un impuesto, genera mucha confusión y de verdad que también pues genera mucho pesar entre los usuarios de los sistemas financieros. Y la idea es que quede claro que no es que el banco ha decidido en ese caso particular del 0.15 de cobrar por hacer la transferencia, sino que es por una ley que el país ha dispuesto que se cobra ese monto. Ese 0.15 aplica en todos los casos que son transferencias a terceros. Eso es una salvedad importante que tenemos que hacer. Cuando es una transferencia entre cuentas propias, el 0.15 no debe de aplicar. O sea que si han visto ese cobro por ahí, pues lo pueden reclamar, primero ante su entidad y luego ante ProUsuario. Pero entonces aquí vuelvo y hago otra aclaración, Sara, porque es una pregunta que nos surge mucho. Las tarjetas de crédito, aunque son un plástico que tienen nuestro nombre y en el Internet Banking, en la banca en línea, se reflejan como si fuesen dos productos propios, pues aplica el punto 15, porque no me estoy pagando a mí, no me estoy transfiriendo a mí. La tarjeta de crédito lo que hace es que representa un préstamo que me ha dado un tercero, que es el banco. Entonces, cuando yo pago la tarjeta, le estoy transfiriendo efectivamente un tercero, así que ese 0.15 No es a mí que me lo estoy pagando, es al Así banco. es. Okay. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas aclaraciones maravillosas. Todo el mundo aquí ha valorado tu claridad al explicar y vamos así a dejar el live para que cualquiera pueda repasar cualquier información que no pudo ver en el momento. Así Entonces, es. Yo solamente, antes de entrar, ¿verdad? Y hacer el switch, me voy a permitir solamente hacerle una aclaración que vi por ahí a Soluciones Contables que decía, esto es la de Nuca, la del huevo y la piedra, y siempre el banco lleva la de ganar. Y aquí yo quiero decirle, precisamente es ese discurso que queremos cambiar. Queremos motivar a los usuarios a que se sientan diferentes, a que se sientan empoderados y no victimizados. Y el dato que les voy a dar yo creo que es un poco interesante. En lo que va de gestión, es decir, desde agosto a la fecha, ProUsuario ha respondido más de 2.500 reclamaciones y el 75% de ellas ha sido en favor de los usuarios. Y ha dispuesto la devolución de casi 70 millones de pesos, 65 millones de pesos la última vez que hicimos el corte. Entonces, en ProUsuario, buenísimo. Yo creo que esas estadísticas nos dejan decir con mucho orgullo que cuando estamos conscientes, cuando conocemos nuestros derechos y los reclamamos, pues puede ser que real efectivamente veamos cómo esos derechos se resguardan, ¿verdad? Así que nada, Sara, te agradezco muchísimo que me hayas podido dejar explicar un poquito sobre lo que hace ProUsuario y cómo está tratando de agregar valor a la sociedad dominicana. Gracias a ti nuevamente. Entonces, nada, estamos listos para entrar en el tema. Buenísimo, Sara. Pues ahora también me toca la oportunidad de agradecerte de nuevo, esta vez no solo por invitarnos y dejar de hablar de ProUsuario, sino también por poder aprovecharte y todos los espacios de especialización que has desarrollado en el área para poder tratar un tema pues de muchísima importancia para los usuarios. Y te cuento un poquito por qué también para la superintendencia es de particular interés que tratemos esto sobre los hábitos de evitar el sobreendeudamiento. Nosotros, como parte de nuestro trabajo de responsabilidad social, estamos apostando a generar conciencia sobre la vinculación que existe entre la salud mental y la salud financiera. Para nosotros, sin dudas, hay un vínculo
íntimo, bastante relacionado entre cómo la salud de nuestro bolsillo afecta la salud de nuestro cerebro y de nuestro corazón. Y en ese sentido, creo que esta conversación en la que conversamos sobre hábitos para evitar el sobreendeudamiento, que sin dudas es uno de los mayores dolores de cabeza que podemos, a los que podemos enfrentarnos, es básica, clave y fundamental para los usuarios. Y en ese sentido, pues empecemos, ¿verdad? Con quizás conociéndote un poquito a ti, ¿verdad? Aunque esta es tu comunidad y sabemos que muchos te conocen, queremos también pensar desde ProUsuario que hemos invitado y hemos logrado que vengan algunas personas a tu comunidad también. Ahí te preguntamos por qué educas sobre las finanzas, o sea, por qué te apasiona este tema y qué te ha movido a hacerlo. Bueno, justamente es mi carrera base. Yo soy administradora de empresas, egresada del INTEC, con un máster en finanzas corporativas. Toda mi vida trabajé en el área financiera para empresas, pero realmente me tocó vivir en carne propia un tema de sobreendeudamiento tras una quiebra de una empresa y tras un divorcio, donde no me planifiqué financieramente. Vivía con una carga de un costo de vida bastante alto, y cuando al momento de yo divorciarme tenía 5,000 pesos en una cuenta. Entonces nunca encontré, o sea, nunca visualicé la parte económica, las consecuencias que eso iba a tener en mi vida. Realmente haber enfrentado ese proceso me hizo dejar de ver las finanzas como un tema académico o como un tema profesional, porque es muy fácil cuando uno trabaja presupuestos, estrategias para una empresa o cuando el dinero no es tuyo, pero ya cuando estás hablando de la estabilidad de tu familia, de qué va a pasar con tus hijos, ya la cosa cambia. Entonces me tocó enfrentar durante más de 5 años un proceso de deuda, el cual sobrepasé, y llegó un momento que ya yo tenía una comunidad creada por el tema de imagen, de positivismo. Siempre mi eslogan ha sido buenas vibras, y trataba de motivar a la gente a esperar cosas buenas, aunque en ese momento todos esos mensajes positivos a quien me servían era a mí, para irme dando fuerzas para salir. Llegó un momento que yo dije, justo cuando cambió el algoritmo de Instagram, busqué asesoría porque estaba estancada, y me hicieron una pregunta clave que fue, ¿para qué eres buena? Y ya yo tenía una comunidad de todo el que tenía cerca que lo ayudaba a ir enfrentando las deudas con los mismos procesos que yo hacía. Y así, por ejemplo, lancé una guía para planificar el orden de ir abonando esas deudas y de irme organizando. Y ya este es el tercer año que uso esa guía Avanza. Y empecé a hacer retos de ahorro y a demostrar a la gente que sí se puede. Salí, en un momento sal de mi carro, pude volver a recuperar mi casa. Y entonces la comunidad me ha ido acompañando en esa evolución. Y nada, básicamente todo lo que enseño o en algún momento lo he vivido o he ido acompañando, gracias a Dios, y sobre todo a las redes, a miles de personas que, aunque no han tenido una asesoría conmigo o un curso, les he podido guiar con simplemente el tema educativo, y ese es mi mayor tesoro. Y nada, mi propósito es educar sobre toda esa información que uno no tiene clara, aunque estudie la parte de los números, porque tiene que ver mucho con esas decisiones humanas, ese enfoque, y esa es mi misión. Básicamente a eso me dedico. Ahí vi un comentario de alguien que mientras te escuchaba también lo leí, decía que qué bonito que habías podido de tanta negatividad sacar algo tan positivo para tanta gente, y yo creo que eso sin duda es una gran lección para en este contexto de hablar sobre deudas. Entonces vamos a tratar de ponerlo en contexto. Quizás la primera pregunta es, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo sé si una deuda es mala? ¿Cómo empiezo a orientarme, a saber si necesito pedir ayuda? Ok, bueno, lo primero es entender que hay deudas buenas y malas, porque una deuda buena puede ser una deuda hipotecaria, de algo que va a ir ganando valor con el tiempo, y entonces ese dinero te va a permitir lograr un sueño. No todas las deudas son malas. Una deuda mala, ¿cuál es? Una deuda que sobrepasa tu capacidad de pago.
algo que de repente, mes a mes, imagínate a alguien que paga el mínimo a una tarjeta y que ya el mes que viene ese mínimo necesita un poquito más, te va drenando y llega un momento que no tienes liquidez ni siquiera para pagar ese mínimo. O sea, una deuda mala es esa deuda que la pagas tú, que es algo que ya pasó, que no va a ir ganando valor, porque, por ejemplo, una deuda de una maquinaria es algo que quizás un cliente va a pagar por ti y que te puede permitir prosperar. O sea, no todas son malas. La deuda mala ni gana valor con el tiempo, afecta tu liquidez y tiene que ver sobre todo con consumo. Es muy difícil en este tiempo, aunque uno relaciona, por ejemplo, una tarjeta de crédito con una vida maravillosa, con gastos extravagantes, muy pocas personas la usan realmente para lo que es y se torna en algo negativo. Yo creo que diste también como que incluso en esa misma explicación tips y señales de alerta muy importantes. O sea, si tú te sientes que estás continuamente pagando el mínimo de la tarjeta, es una señal clara de que estás sobredeudado, de que te has excedido, como tú dices, de esa capacidad de pago, de poder solventar esa deuda. Y nosotros escuchamos de Juan Camilo García, que fue un invitado que trajimos prousuario para la Semana Económica y Financiera de este año del Banco Central en el contexto del Global Money Week. Y él decía, usaba el símil de que las deudas eran herramientas, de que son, o sea, Como pero una que tienes que palanca. saber, correcto, tienes que saber qué tú necesitas. O sea, si tienes Claro. que clavar un clavo, tienes que buscar un martillo, la sierra no te va a servir de nada. Entonces, como que también implicaba entender para qué son las deudas, para qué se usan. Y me gustó mucho que pusiste esos ejemplos prácticos de que si es una deuda que no te va a generar un retorno, que no es en algo productivo, que es algo de consumo y que estás continuamente, así como decimos, arañando Arañando. para lograr satisfacerla, pues sin dudas es una señal. Y entonces ahí me lleva a la siguiente pregunta, Sara. O sea, cuando me siento que estoy ya como que en esa nube de que estoy sobreendeudada, a veces el sentimiento es como un poco fatalista de que ya llegué hasta el final, no hay nada que hacer. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que es posible ahorrar si estoy sobreendeudado? O sea, esa relación se mantiene, posible, existe. Bueno, poniendo en contexto la pregunta, por ejemplo, en Estados Unidos, el 30% de la población no puede cubrir una emergencia de $400. Si esa emergencia supera, por ejemplo, llega a $1,000, todavía casi la mitad de la población no la puede cubrir. En nuestro país no está esa estadística clara, pero por la misma pandemia se ha puesto en evidencia que quien no sale a trabajar no tiene un resguardo. Así es. Entonces, si uno no tiene una emergencia mínima, a mí me gusta llamarle una especie de caja chica, tú siempre vas a estar expuesto a que si se te daña la nevera, si se te daña el celular, si tienes un problema mecánico en el vehículo, ya eso es una catástrofe. O sea que como paso inicial, independientemente que tengas deudas, recomiendo lograr mínimo un mes de todo lo que cuesta tu vida. Porque eso va a ser realmente la diferencia de que luego te lleves a endeudarte más o a caer en el sistema informal. Porque cualquier situación, una gripe, un internamiento, te va a exponer a caer en manos que van a abusar de tu vulnerabilidad. Cuando uno no tiene ahorros, no tiene protección. Entonces, independientemente de que haya deuda, hay que tratar de lograr ese colchoncito. Luego de que está, la lógica es que ni la tasa que te cuesta tu deuda, una deuda personal, a esos que nos estamos refiriendo, nunca va a ser más baja que la que o sea, siempre te va a costar más pagar la deuda que tener un ahorro. Entonces ya todos los esfuerzos tienen que dedicarse a abonar a la deuda. Ya luego que tienes ese ahorrito de colchón. Así es, excelente punto. Y como que también creo que es un mensaje de que no lo podemos desenfocar, ¿verdad? Como que una cosa no quita la otra. Si estás endeudado, tienes que seguir alimentando ese fondo de emergencia para asegurarte que puedas enfrentarte a un imprevisto. Y por ejemplo, algo numérico, si tú pudieras, o sea, si tienes deudas, dedica por lo menos un 5% al ahorro. Claro. Tan pronto ya tú vas saliendo de la deuda, o sea, un 5% de lo que ganas. Si ya vas saliendo de la deuda, trata de aumentarlo por lo menos a un 15%.
O sea, tu prioridad va cambiando en la medida que vayas eliminando deuda. Correcto. Y entonces me vuelvo pensando un poquito en la tarjeta de crédito y quizás concatenándolo con lo que yo decía de que lo primero es conocerse uno. Si yo tengo problemas de gasto y me encanta ir a la tienda y eso me gustó mucho, me lo merezco, como dicen, ¿verdad? El meme que anda por ahí. La Claro. tarjeta de crédito es un producto para ti, para mí. Bueno, realmente la tarjeta puede ser un arma de doble filo, o sea, porque literalmente puede ser tu respaldo ante una emergencia. El problema está que muy pocas personas usan la tarjeta para emergencia. O tienen una y dicen, voy a tener otra para emergencia, llenan la primera, llenan la segunda, se le aumenta el límite de la primera, vuelven y lo llenan. O sea, van adquiriendo productos independientemente de su capacidad de pago real. Y eso se convierte en un círculo bastante complicado. En estos tiempos tan retadores, si uno tiene un tema de autoestima, de vacíos emocionales, de adicción a vicios, a salidas, a compras, incluso he detectado que hay un tipo de adicción que no tiene que ver con cosas malas. Por ejemplo, alguien que siempre quiere regalar o que siempre quiere comprar cursos, libros y no puede, de repente, cuando tiene una tarjeta y no tiene límites claros, va a estar consumiendo por encima de lo que puede pagar. Hay que entender que el dinero de la tarjeta es dinero del banco que te facilita con el compromiso de que tú, cuando llegue la fecha límite de pago, se lo devuelvas. Si tú no haces eso, de repente vas a entrar en esa trampa y hay algo súper importante. El dinero de plástico duele menos. Cuando tú sacas las papeletas en efectivo, hay una zona, o sea, eso está científicamente comprobado, hay una zona del cerebro que activa dolor cuando tú pagas con el dinero que te cuesta en efectivo. Pero con la tarjeta, tú no le das el mismo peso. Y Sí, cuando es que hay recibes veces, el Sara, que estado, uno como que, nivel voucher, o sea, tú la no, no, pasaste y ni te diste cuenta. yo trabajaba con una chica en estos días que yo le decía, ¿cuánto, en qué gastas? Y ella me decía, no sé. Y yo, ¿y tus vouchers? Y me decía, no, reguero en la cartera. O sea, esos vouchers son para tú ir conciliando los cargos que te va haciendo el banco. Hoy en día es muy fácil ir conectando a que te llegue un aviso al celular. Entonces, de una vez tú detectas cualquier anomalía. O sea, no hay que esperar ni siquiera cerrar el mes para tú ir llevando control del tema de los gastos. Así es, así es. Y ahí te comparto, mira, una estadística importante. Tradicionalmente, y se mantiene en estos últimos meses, los reclamos que más llegan a prousuarios están relacionados a consumos no reconocidos. Y ese tip que tú le das de estar pendientes, de ver sus vouchers, de estar pendientes a las alertas, es importante para los usuarios, para que garanticen también una mayor seguridad de su identidad financiera Claro. y de sus productos financieros. Y entonces, retomando un poco el tema de las deudas, Sara, consolidar. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿En qué momento aplica? ¿Cómo es eso? Porque siempre que estamos como que Bueno, en el las terreno del crisis, endeudamiento sale eso, consolida, ¿verdad? sí, mira, las crisis tienen algo bueno y es el tema de que nunca, como en este momento, las tasas de los préstamos de consumo te habían dado o sea, habían estado tan bajitas, están casi 3 veces menos que antes de la pandemia. Así De es. repente, para una familia, para una persona, consolidar en este momento puede ser una reducción de esos pagos mensuales que van drenando su economía y puede ser una solución para acabar más rápido el plan para eliminar sus deudas. Si esa persona no tiene orden, no tiene control, consolidar lo que va a hacer es un deporte. O sea, yo he trabajado con personas que una vez al año consolidan y vuelven a lo mismo. Al sentir la tarjeta vacía de nuevo, sienten que vuelven y la llenan. Y, o sea, si no se trabaja las causas, por más que uno consolide, siempre va a tener el problema cíclico una y otra vez. Y por eso entiendo que el problema de deuda hay que trabajarlo desde dentro, ser honestos con nosotros mismos y tener bien claro en blanco y negro qué me está llevando a endeudarme. ¿Por qué? Es como una dieta milagrosa. O sea, si tú apuestas a una dieta milagrosa, es más probable que vuelves y engordes.
pero ir teniendo pasos conscientes para tu salud financiera nunca va a venir de milagro. Entonces, si no respaldas esos movimientos como una consolidación, como cualquier plan que hagas para ir eliminando, vas a volver al mismo punto si no trabajas la raíz. ¿Qué te llevó ahí? Y hay que tener mucha honestidad con esa parte. Y Sara, sabes que escuchándote hablar sobre identificar la raíz, me surge la pregunta de cuáles son las señales, o sea, cuáles son las banderas que tiene que estar, a las que tiene que estar atento el usuario. ¿Cómo sé cuando me voy encaminando hacia una situación de sobreendeudamiento? Mira, lo primero es que los números no mienten. Mes a mes te va a ir quedando menos dinero disponible. O sea, vas a estar trabajando para pagar esas cuotas, esos pagos de banco. Primero, calcula, o sea, una medida importante que yo invito a calcular es ver todo lo que dedicas mes a mes solo a pagar intereses. Porque de repente tú entiendes, o sea, te acomodas pagando ese pago mínimo y no enfrentas la realidad, pero cuando tú analizas, bueno, pago 5,000 pesos mensuales, que esos son 60,000 pesos al año, estoy regalándole al banco 60,000 pesos simplemente por no pagar a tiempo o por no pagar la totalidad de lo que debo. Entonces, cuando tú vas teniendo mayor conciencia y sumas el total de lo que la familia como equipo está dedicando a ese renglón, eso da mucha verdad. Entonces, lo primero es el tema de la liquidez. Llega un punto que sin darte cuenta no vas pudiendo comprar las cosas realmente importantes. Vas fallando en las fechas. Una inscripción, tienes que ir pidiendo plazos porque no la puedes cubrir en el momento adecuado. Va bajando la calidad de vida de la familia. O sea, en un hogar donde hay deudas, los niños se van dando cuenta de que no está fluyendo todo igual. Entiendo que debe haber mucha claridad con la pareja, con la familia y empezar a gastar, o sea, a relacionar la parte de disfrutar que no tenga que ver con dinero. O sea, si hay un problema de deuda, esa debe ser la prioridad financiera porque si no, nunca se va a salir de esa situación. Y hablando de salir de esa situación, Sara, para tratar de darle también un poquito de luz al final del túnel y sobre todo, o sea, con la experiencia que nos cuentas, ¿cómo, qué le dices a alguien que se siente abrumado por las deudas? ¿Cómo se le da esperanza para salir de ahí? Bueno, varias cositas. Lo primero, nadie sale de deuda si no deja de lado el tema de impresionar a los demás. En mi caso, yo hice Uber, o sea, yo trabajaba moda y tenía un blog y al mismo tiempo hacía Uber, vendía productos de Amway, todo lo honesto que estaba al alcance para poder generar un extra, porque realmente con el sueldo de un único trabajo es muy difícil que uno pueda enfrentar la carga familiar y además esa carga de préstamos. O sea, te mantienes ahí, si yo iba a durar 5 años, hubiera durado 10. Entonces hay que tener en cuenta que si tú no pones esa actitud de dar la milla extra, no vas a salir. O sea, no va a venir un príncipe del cielo y te va a decir, ya, tus problemas se resolvieron, eso no va a pasar. Lo segundo es tener fe. O sea, esperar que aunque estés pasando un mal momento, las cosas pueden cambiar. Y yo lo predico desde el ejemplo. O sea, yo he tenido todos los panoramas posibles y hoy en día ese gran fracaso es mi gran victoria para poder ayudar a la gente. Lo tercero es el tema de empezar, eso cuesta mucho. Tú tienes que ir adaptando tu vida al ritmo que realmente puedes costear. O sea, si yo tenía una jipeta del año, en el momento en que todo se desplomó, yo tuve que vender ese vehículo para buscar uno más pequeño que consumiera menos, que si se dañara yo lo pudiera costear. Pero si yo mantenía el mismo estilo de vida de cuando ganaba más o de cuando tenía un apoyo en la casa, no iba a poder salir jamás de esa situación. O sea, y muchas veces nos cuesta tomar decisiones sencillas en la vida. Por ejemplo, yo duré un año sin ir al salón de belleza. Aprender a arreglarme en la casa me permitió un ahorro como de 60,000 pesos en el año. Y así una serie, iba al mercado a comprar las frutas, las carnes en una carnicería. O sea,
pequeñas decisiones, poquito a poquito, te van dando ese empuje para poder salir adelante. Tener varias fuentes de ingresos, apelar a todos tus talentos para que desde ahí tengas recursos para salir adelante. Y a veces uno tiene que ver en qué eres bueno, cómo puedes servir a los demás. Y fíjense que nunca he puesto el tema de la parte de víctimas. O sea, me está yendo mal, otro me tiene que resolver. O sea, no. Tienes que asumir. Mientras más rápido eso te tome entenderlo, tocar fondo, ya de ahí en adelante vas a salir adelante. Porque es muy difícil hacerlo si no tienes cable a tierra. Así es. Y entonces, ¿cuál diría que fue como esa la lección principal que aprendiste? Porque nos has dado muchas, o sea, creo que Sí, cada yo creo que consejo el de eso tema ha del sido... que dirán, de dejar a un lado el que dirán, ponerme en una sintonía de producir, de no tenerle miedo. Yo empecé a educarme mucho. No me perdía los cursos del superintendente, o sea, yo iba a todos. La educación financiera, tú puedes, yo no dejaba de leer un libro, leerme artículos, seguía personas que me educaran en ese momento, porque esa educación te puede dar luz en un momento. Cuando uno está abrumado por las deudas, lo primero que se pierde es la claridad. Por eso, por ejemplo, en mis asesorías, cuando yo le digo a las personas, pero esto y esto y esto, lo que deberías hacer, ya le quito un peso de encima. O sea, porque a veces lo primero que uno pierde es la claridad, el sentido común de ver las cosas en blanco y negro. Excelente. Y entonces, ¿qué le dirías a un joven que no ha tenido deudas? O sea, que, porque nos hemos enfocado mucho ya después de que estamos ahí, Uh -huh. ¿cómo evitamos llegar? Ok, excelente. Un joven, mientras más pronto uno aprende a usar el sistema financiero desde la otra vía, ¿cómo? Ahorrando en cuentas que no te penalicen el ahorro, que te premien por ahorrar. Ya tú estás en una posición donde empiezas más joven en la vida a ir teniendo ventaja. Entonces, siempre entender el principio de que debes gastar menos de lo que ganas. Si tú vives por debajo de lo que ganas, siempre te va a ir bien. Tener prioridades claras, por ejemplo, ¿qué tú quieres lograr este año? Ponerle cifras para que esas cifras sean tu permiso para ir gastando luego en otras cosas. O sea, cuando tú tienes las prioridades claras, encuentras luego cómo irte manejando. Tener también claro cuáles son tus fugas. A una chica, por ejemplo, puede ser la belleza, puede ser, por ejemplo, a los varones se le da mucho el tema de gastar en bebidas alcohólicas. O sea, ponerle cifras y límites, tope en el mes a esos renglones que son los que más te drenan mensualmente, te puede evitar catástrofes con tus finanzas. Entonces, entender el tema de comprar cada vez cosas de mejor calidad para evitar estar comprando una y otra vez. El dominicano tiene un chip bastante diferente de todo el mundo. Uno se va a un resort y quiere estrenar. Sales de viaje y te llevas una maleta con todo nuevo. O sea, hay otros países y otras culturas con un sentido más práctico. Aquí, sin importar el nivel social, hay mucha presión de estrenar, de gastar, aunque ese gasto en un momento implique ir a la Duarte y en otro momento implique ir al mall más caro de aquí. Entonces, eso se ve en cada nivel social, ese deseo de gastar, de disfrutar. O sea, hay una tendencia al disfrute y uno no piensa en el mañana. Entonces, situaciones como esta, donde estamos en tiempos tan vulnerables, tan inciertos, donde han bajado los ingresos, donde han cerrado empresas, uno se ve totalmente indefenso. Así es. Tú sabes que yo me atrevo a sumar una, porque Sí, me parecen todas buenísimas, pero siempre cuando hablamos como a juventud, a mí me gusta insistir mucho, sobre todo en este contexto actual de mucha influencia a través de redes sociales, de nuevos surgimientos de modelos y de ejemplos a seguir, pero la formación, porque es que hay mucho de claro. evitar el endeudamiento con la capacidad de generar ingresos. Y a mí me encantó cuando dijiste ahorita enfocarnos en nuestros talentos. Yo creo que también es importante que a la juventud le demos ese mensaje de que trabajar duro, de que formarse, capacitarse,
también es una forma de garantizarse el sustento y que, como tú bien dices, o sea, es agarrar el toro por los cuernos, es ser curiosos, es investigar, leer, educarse, no necesariamente es decir, bueno, esta fue la jugada que me tocó y bueno, ya me conformé y ahora me quedaré en este ciclo. Es también poner un poquito de la parte nuestra para asegurarnos que nos ayudamos en un futuro, pero la verdad que me encantaron tus consejos, creo que le hemos generado mucho valor a los usuarios. Realmente esas Gracias. eran las preguntas que tenía para ti, no sé si tenías algún Yo otro quisiera comentario. cerrar antes de Sí, responder, quedan poquitos minutos, que asimismo uno de los recursos más valiosos es el tiempo. Y mientras más jóvenes y tenemos más recursos de educación, de alternativas para luego ganarnos la vida, mejor nos va a ir. Yo manejo redes sociales, soy fotógrafa, todos esos hobbies que en un momento eran simplemente hobbies, me sirvieron para salir adelante. O sea que aprovechar el tiempo en la época en que estamos menos presionados financieramente puede marcar un futuro diferente. completamente, coincido al 100% ahí. Pues nada, Sara, no sé si esa es tu despedida, tú llevas el reloj, Yo, estoy ahí yo creo, pendiente de déjame ti. ver una pregunta aquí que pusieron. eh, Él y yo, o sea, han ido poniendo preguntas pero A creo que ver si ya el veo uno. tiempo, el live se va a tumbar. Sí, exacto. Pero bueno, mira, Sí. ahí veo una pregunta buena de que dónde están esas cuentas que no te quitan ahorros, que no te quitan de tus ahorros mensualmente. Recordar que los débitos por ausencia de movimientos no son posibles, o sea que no te deben de estar descontando por eso. Esa quizás es lo típico No, yo que me tenemos que refería, por estar ejemplo, ahora pendientes. mismo, cada banco tiene un producto que fomenta que tú crees un ahorro. Cuenta de alto rendimiento, por ejemplo, en el Escocia, en el Popular hay una que se llama Fondo de Emergencia. O sea, cada banco tiene una alternativa para fomentar el ahorro. Entonces, me refería a ese tipo de cuentas. Lo interesante es que cada quien acuda a su banco y vea las alternativas o a su oficial que le ofrece para sacarle la mayor ventaja a su dinero. Así es. Y bueno, muchas preguntas, pero todas las que no pudimos responder, pues les invito a ProUsuario a que se le escriban por el chat de nuestra página web, nos visiten en redes sociales. Tenemos una community manager que es una estrella, que siempre está ahí pendiente y que responde con un tono pues jovial, cálido y cercano. Y que todo el equipo de ProUsuario realmente está ahí para tratar de aportar ese granito de arena en la construcción de un mejor sistema financiero. La verdad que yo me siento muy contenta como director de ProUsuario del equipo que tengo y de ponerlo a la disposición de ustedes y así también pues muy contenta de haber compartido contigo, Sara. La verdad que ha sido un placer. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad están haciendo una labor extraordinaria. Sigan así. Muchas gracias, muchas Un gracias. placer y Y gracias falta a mucho. ustedes por la sintonía. Así será. Hasta luego, hasta una próxima.